la Administración de Empresas, Carlos Manuel Santoyo Quiam. He tomado la decisión de invitar a un gran amigo que tiene una trayectoria política desde hace 25 años, que se llama Ismael Peraza Valdés. Él es licenciado en Derecho y es mejor conocido en la península como Echaniz. Gracias, Ismael, por haber aceptado esta invitación. Sé que vamos a hacer un buen programa contigo. Muchas gracias. Y de este lado tenemos también a una gran amiga, a la licenciada Janet Novelo Sosa, también licenciada en Derecho. Como se darán cuenta, aquí es un programa que va a estar derecho, ¿verdad? Ella es secretaria general de la Asociación Voz de Mujer de Quintana Roo. Gracias, Ale. Pues bueno, el tema que nos acude el día de hoy es precisamente las candidaturas independientes sobre las presidenciales. Es un tema que está de alguna manera caliente, como decimos, porque es las primeras elecciones que se van a llevar en México y que se van a encontrar precisamente los candidatos contra candidaturas de antaño, ¿no? Históricamente de PRI, tradicionales, del PAN, de muchos. Si antes la gente, por ejemplo, veía a 2, 3 candidatos, ahorita va a haber a un mundo de candidatos, ¿no? De hecho, yo he comentado en algunas ocasiones que si el cerebro del mexicano está capacitado para recibir el taladro electoral, porque es como un taladro los espoteos, toda la publicidad que le hacen, y llega un momento en que también la gente dice, ya me cansé, ya me harté de escuchar todos los spots de las precampañas, imagínate las campañas, ¿no? Empezaríamos contigo, Ismael, para que nos dieras en tus comentarios precisamente sobre las candidaturas independientes presidenciales, ¿no? Bueno, como dijiste, Alejandra, creo que esta elección pues ya es una elección histórica, porque por primera vez en el sistema político electoral mexicano pues contaremos con la figura de las candidaturas independientes. Esto definitivamente, independientemente de los fallos que el ejercicio de esta figura irá mostrando, es un gran avance, porque hace muchísimos años, cuando solamente era un partido, prácticamente un partido de Estado, antes de que caiga la alternancia en este país, pues prácticamente la política se hacía en un solo partido, sí, claro, el PRI. Y después, ya cuando viene la alternancia en el 2000, unos años anteriores, con el parteaguas de 1988, en que Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y otras gentes crean el Frente de Revolución Nacional y se vuelve una oposición real al sistema político mexicano. La elección del 88 de Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí se inaugura prácticamente la competencia electoral, que en los siguientes razones subsecuentes ya fueron evolucionando de diferentes maneras. El crecimiento del Partido de Acción Nacional, que lo lleva finalmente en el año 2000 a que se tenga la alternancia política, que también es un tema muy interesante que podría discutirse. Y después del 2000, pues ya tenemos la elección del 2006, en la que termina polémica con Calderón y Andrés Manuel López Obrador, una elección muy cerrada, y la del 2012 con el regreso de Peña Nieto a Los Pinos. O sea, del 2002 para la fecha, tenemos ya un fenómeno de alternancia, y ahora vamos a inaugurar hasta el 2018 por la figura de las candidaturas independientes. O sea, esto permite que el ciudadano común sin partido pueda participar, o bien que los candidatos que tienen orígenes partidarios, pero que han quedado fuera de las competencias internas, o que han decidido hacerse un lado de sus partidos, puedan participar, y no esté esto únicamente circunscrito a la partidocracia. Hoy en México, la realidad, desde hace ya algunos años, existen cúpulas políticas que controlan los partidos y que definen, desafortunadamente, cuál es el futuro, y obviamente hacen un lado en municipios, en estados e inclusive en cuestiones de la presidencia de la República, a otros intereses y a otros aspirantes que quedan totalmente cortados por los límites estatutarios, legales, por los mecanismos que los partidos tienen. Las candidaturas independientes vienen a romper con eso, y definitivamente, pues el que, como dicen hoy las reglas del INE, el que tenga
866.593 firmas en el territorio nacional en 17 estados, con menos cada uno de esos estados con el 1%, puede ser candidato a la presidencia. O sea, ya los partidos en ese aspecto pierden el control de quiénes pueden ser los candidatos. Hoy el ciudadano, si le da su apoyo a una mujer o a un hombre para ser candidato a la presidencia de la República, se está posibilitado de tenerlos en la boleta electoral. Fíjate que sí, porque es un tema importante, Ismael, porque al final de cuentas, en este escenario electoral de 2018 se está viendo con el interés de las mujeres por participar, ¿no? La primera que se fue a inscribir en una candidatura independiente fue la famosa Marichuy. Después, en determinados meses, siguió Margarita Zavala. Entonces, las mujeres también van en búsqueda de una presidencia de la República, hacia un país en donde ha sido netamente gobernado por los varones, desde históricamente, ¿no? Sin embargo, en estos momentos, pues está el Bronco como independiente, está Armando Ríos Peter, y está Margarita Zavala, pues ya prácticamente en la recta final de conseguir las firmas, ¿no? En este escenario, Carlos, ¿cuál sería tu opinión? Es muy importante la participación de la ciudadanía y yo creo que en base a eso es como se están dando estos precandidatos de independientes. A lo mejor hace muchos años no había esa posibilidad porque la mayoría de los políticos pues estaban inmersos en un sistema nacional donde efectivamente, como dice Ismael, controlaban de alguna manera la imposición de ciertos candidatos. Sí. Entonces, ese es un gran avance, es un paso muy importante por parte del INE y claro, la ciudadanía es quien demanda esta importante participación. Esto nos hace crecer un poco en política, nos hace crecer más porque demostramos de que sí hay otras opciones, ya no solamente nos casamos con aquella imposición que desde un principio fue el grupo que siempre controla o que siempre mete las manos para imponer ciertos candidatos en el país. Entonces, yo creo que es muy importante que exista esta posibilidad de que haya candidatos independientes también para poder controlar este país, porque traen ideas diferentes, traen pensamientos diferentes y esta gente está por aparte de lo que tradicionalmente también existe en otros estados. Da la apertura para que tanto estados del norte del país como el centro del país o el sureste, pues hagan un conjunto de ideas para poder sacar adelante un país que al final de cuentas es lo que queremos, para que México esté en una situación mejor, ¿no? Entonces, sí me agrada la idea de los candidatos independientes. Yo quisiera inclusive también hacer dos puntualizaciones que han sido parte del debate, ¿no? Son candidaturas independientes, son candidaturas ciudadanas. Yo creo que el debate válido, pero pues tiene de las dos cosas, ¿no? Lo mismo puede ser una persona totalmente ciudadana, estamos buscando las firmas, sí, claro. Pero Ferriz de Com, el periodista, o Marichuy, que son de corte ciudadano, y los otros tres que están punteando, que están avanzadísimos, que ya están cumpliendo sus metas. El Bronco ya las cumplió, de hecho. Fue el primero. Pues no son precisamente ciudadanos, porque vienen de historias partidarias. Armando Ríos Peter, hasta hace poco periodista, Margarita Zavala, hasta hace poco panista, Jaime Rodríguez Calderón en su momento priista, entonces, pero sí son independientes de los partidos. O sea, eso sí es una realidad. Ya no dependen de las cúpulas partidarias, fueron sus rompimientos en su momento, en los diferentes tiempos de cada uno. Y esto lo que permite es que el político se libere de los yugos partidarios, de los estatutos de los partidos, que inclusive se van modificando para mantener los controles
de pequeños grupos y cúpulas, que entonces podrías tú tener a la gente, podrías tener en su momento la madurez y la fuerza para lograr un proyecto político ya maduro ante el ciudadano, y sin embargo una cúpula te cortaba tus aspiraciones y decías, tus alas de libertad. Por más que estuvieras perfectamente posicionado y con un trabajo previo que te sustente. Y se sigue dando ahorita, ¿eh? No, muchísimo. Entonces, vienen las candidaturas independientes, creo que su principal, dentro de la parte política, porque tiene muchos matices, la parte política viene a liberar a aquel político que trabaja con la gente, que hace bien las cosas, que la gente quiere, que ya no va a depender de que un pequeño grupo diga sí o no, o me das esto, o vamos negociando esto para que pueda ser el candidato. Esto ya permite que los que tienen una inercia positiva tengan la posibilidad de estar en las boletas, sean en este caso que la presidencia de la República o en una presidencia municipal. Es un gran avance definitivamente, porque además debemos recordar que los partidos, lo dice nuestra Constitución, son las plataformas para la participación del ciudadano. O sea, no son los partidos lo importante, el ciudadano es lo importante, y que la ley, la Constitución política, a través de los partidos, posibilita que los ciudadanos entren a la competencia electoral para lograr funciones de poder, para servir a su municipio, a su estado, o bien a su distrito, no al Senado, en la posición electoral que sea. Entonces, eso se ha perdido. Y los partidos se han vuelto propiedad de algunos jóvenes. Sí, cómo no, claro. ¿Tú qué opinas, Janet? Pues, buenos días, gracias Ale por esta oportunidad y esta invitación. Pues como bien dicen ustedes, aquí el licenciado es el experto, remontándonos un poquito en la historia de lo que acaban de mencionar en la política. Hoy estamos viviendo, considero, dos tipos de política, ¿no? La tradicional, que se veía, como bien comentaban, de un gobierno prácticamente alternado nada más entre dos partidos únicamente, y gobernado exactamente por puros hombres, ¿no? Y el otro tipo de política que estamos hoy viviendo es el hartazgo de una sociedad hasta candidaturas independientes, ¿no? Que yo veo que de este hartazgo que se viene en la historia de la política de nuestro país, llega a este hartazgo, y el ciudadano, ¿qué hace? Pues ya no cree en partidos, ya no cree en estos partidos que estuvieron gobernando, y una mujer se avienta y se inscribe como independiente, que esto es un gran paso, porque si nos vamos a través de la historia, quienes dan el gane en una candidatura, pues somos mayoría mujeres, ¿no? Entonces yo sí considero que es importante este avance de una democracia real en un país, que un ciudadano pueda aspirar a llegar a gobernar desde un municipio hasta una presidencia de la República, ¿no? Perdimos la esencia en este hartazgo las sociedades, porque si recordamos qué es la política son ideas, ¿no? ¿Y qué es un político? Un político es quien tiene y lleva a cabo estas ideas en beneficio de una sociedad. La sociedad perdió la confianza en políticos y en la política, ¿no? Y volvemos a retomar una candidatura de un ciudadano, ¿no? Entonces, el concepto ciudadano le quita la palabra política y político, y la sociedad vuelve a creer. Llegamos a este punto. Ese va a ser un tema muy interesante, porque yo creo que los independientes, si bien de alguna manera son bien vistos, habría que ver cómo va a responder en estas elecciones de julio la sociedad mexicana. Como tú comentabas, la gente se hartó de todos los partidos políticos, que al final de cuentas siempre, primero fue uno, luego fueron dos, luego fueron tres, luego fueron cuatro, luego fueron cinco. Y México empezó a vivir una política pues llamada de mini partidos, que al final de cuentas llegaban a acuerdos y servían a los grandes partidos. Entonces la misma gente dice, ¿para qué voy a estar con ellos si al final de cuentas llegan a las mismas negociaciones y yo mi desarrollo en mi país, yo lo veo igual o lo veo peor? Sin embargo, en estas elecciones va a ser un parámetro, porque el mexicano es el que debe de decidir el rumbo. ¿Tú cómo puedes cambiar un país?
Un país lo puedes cambiar saliendo a ejercer, en primer lugar, tu voto. ¿Quieres poner a temblar a un político? Sal a votar. Porque antes había, por ejemplo, la facilidad de manipular tu voto, aunque tú no fueras. Y no voy a mentir, cuando hasta los mismos muertos salían a votar, porque tenían un sistema. Una algarabía inclusive. Sí, es la verdad, sí. Tenían un sistema de fraude tremendo. El único estado en el país que maneja elecciones con huellas digital es Jalisco. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho en los otros 31 estados de México? ¿Por qué solo uno? Porque obviamente los compromisos son muy fuertes. Sin embargo, hoy en día no puedo asegurarte que no vaya a existir un fraude electoral, porque siempre se buscan los caminos para hacerlo. Pero sí se ven, por ejemplo, en algunas elecciones en donde la gente realmente sale a votar y tú ves el fervor de esa gente que quiere un cambio, que quiere algo diferente, personas que realmente se comprometan y cumplan. La sociedad está harta del político, de que lo único que hace es ver sus propios intereses, ¿no? Pero sí, también la sociedad tiene que estar al pendiente de que un candidato independiente, también cuál es su historial, ¿no? Como bien dice el licenciado Peraza. Sí. Si yo veo que en partidos ya no, todos los partidos que he pasado ya no me dan cabida o ya no me creen, pues me hago independiente, ¿no? Entonces tampoco es que un candidato independiente sea la solución mágica a la problemática del país, ¿no? La problemática del país, como dices, Ale, es que el ciudadano tenga el conocimiento, que tenga la información adecuada y que se ocupe de informarse quién es el mejor político en trayectoria y en todo lo que ha hecho a su paso, ¿no? Ya sea sí, claro, donde haya caminado, ¿no? Como todo, el independiente tiene sus ventajas, también tiene sus grandes dudas y desventajas. Por ejemplo, no creo que sea el caso de Margarita Zavala, pero sí habría que analizar qué capacidades logísticas para dirigir un país podría tener Jaime Rodríguez Calderón o Armando Ruiz Pite. Y no hablo de sus capacidades, para no entrar a debatir sus perfiles y capacidades, pero dirigir un país requiere de un gran equipo, muy bien formado, muy bien capacitado, y que además tengas la rienda sobre ese equipo como líder, que te hagan caso. Entonces, si bien la figura novedosa de la candidatura independiente es indispensable en la evolución democrática de México, pues sí también implica muchos riesgos. Por otra parte, la realidad es que sí hay una franja del electorado mexicano que está harta del sistema político, pero también existen votos duros. Los candidatos tienen votos duros, los partidos tienen votos duros. Y hoy enfrentamos también por primera vez 3 coaliciones. Hoy estamos enfrentando una coalición armada por el PRI Verde Nueva Alianza, otra por Movimiento Ciudadano, PAN-PRD, y otra por PT, Partido Encuentro Social y Morena. Entonces, ¿qué posibilidades pueden tener los candidatos independientes ante las maquinarias integradas en 3 coaliciones, integradas cada una por 3 diferentes partidos? Porque además está el aspecto electoral, además está el aspecto del financiamiento de las campañas, todo lo que la ley prevé. Y entonces, desde mi perspectiva personal, creo que las candidaturas independientes van a tener que ser algún verdadero fenómeno para poder irrumpir en el escenario. Está muy marcado el electorado hoy en esas 3 opciones. La que asoma como una posibilidad, efectivamente, es Margarita Zavala, que algunas mediciones lo dan entre el 6-8% promedio, y que obviamente pues, está respaldada por una carrera política personal, y también cuando acompañó como primera dama al presidente Calderón. Fuera de Margarita Zavala, la capacidad electoral de Armando Ríos Peter o de Jaime Rodríguez Calderón pues se ve muy pequeña. Entonces, pero por otra parte, ¿cuál es el impacto? Que era parte de lo que conversábamos antes de iniciar el programa. ¿Cuál es el impacto que pueden tener en ese escenario político? ¿A quién perjudicarían? Entonces también muchos analistas
en el país, ya se hicieron la pregunta y se están tratando de contestar en una perspectiva qué es lo que va a suceder, porque el voto de Morena es un voto muy duro, el voto del PAN es un voto muy duro, el voto del PRI es un voto muy duro, y el voto del PRD, que en su momento era muy duro, pues ahorita sí hay algunas dudas, o sea, vemos que hay desprendimientos del PRD hacia Morena, la mayoría de ellos hacia Morena, porque recordemos que Morena es un partido que nace de López es un brazo de y su militancia en el PRD, la fuerza de la Ciudad de México, de Andrés Manuel López Obrador, y entonces vemos 3 grandes votos duros. ¿Qué posibilidades pueden tener los candidatos independientes ante esa realidad? Porque es una realidad. Indudablemente tenemos un caso reciente, Francia, con Emmanuel Macron, que pues como candidato independiente al final logró ganar incluso una elección presidencial, pero que hoy vemos las críticas que se da a su alrededor, de que los resultados no los está dando, porque como comenté hace unos momentos, la capacidad logística, la capacidad de integrar un equipo, de que ese equipo sea eficiente, pues está muy limitada, cosa que los partidos políticos pues de forma natural tienen. Entonces, eso es algo, el impacto, yo creo que el impacto que van a tener los candidatos independientes tiene ciertos negativos en su capacidad de crecimiento, porque además las precampañas que terminan este domingo han polarizado ese voto. Y sí existen unas mediciones que nos dicen que hay alrededor de un 20%, poco menos, 18% de gente que no está definida en el universo de los que sí contestan, que no está definida con cuál de estas coaliciones está, que podrían, una buena parte de esas sí tener una inclinación hacia una candidatura independiente. O sea, esa es una posibilidad real de esa gente que se está guardando, que no se ha definido, pero pues también el fenómeno del voto útil. Entonces, si las candidaturas independientes no logran consolidarse una en que se haga creíble, pues la gente ya lo demostró desde el año 2000, ese porcentaje de no definido va a irse hacia un voto útil. Entonces, el futuro de las candidaturas independientes va a depender mucho de la capacidad. Incluso hace muy pocos días, 3 días, ya hubo una plática entre Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter, porque están visualizando esta realidad y están hablando de que no hay que descartar entre ellos mismos la posibilidad de ir unidos entre candidatos independientes, claro, porque los mismos partidos, para competir entre partidos, se han coaligado. Entonces, imaginemos que vayan los 3 candidatos independientes por su lado y las 3 grandes coaliciones, pues qué posibilidades pueden tener. Entonces, también es algo interesante que habrá de darse en los próximos días. Recordemos que el 19 de este mes se termina el periodo para poder dar las firmas y a partir de esos momentos ya el INE tendrá los tiempos para dictaminar la procedencia o no de estas candidaturas. Pero sí encontramos eso. Y bueno, la parte otra que habíamos quedado a comentar, que pues, este domingo acaban las candidaturas, Alejandra, de los 3 grandes candidatos y sus coaliciones. Exactamente. Pitt, López Obrador y Ricardo. ¿Y qué es lo que pasaría, por ejemplo, en un momento dado, de que efectivamente se unifiquen, por ejemplo, el Bronco, Ríos Peter, incluso pudiera en un momento dado ser la misma Marichuy, que se unan con Margarita Zavala? Va a ser precisamente unas elecciones interesantes porque van a ser de lo independiente, un dependiente, ¿no? Ahí todos van a estar unidos. Sin embargo, este grupo es el que se va a tener que enfrentar contra los enormes partidos, llamados enormes partidos políticos en México. Que sin embargo, hacia atrás, hay algo interesante también entre estos independientes. Saben y conocen los sistemas de cómo operan cada uno de los partidos de donde salieron. ¿Cómo van a enfrentarse ellos, los independientes, contra los grandes partidos políticos, los llamados grandes partidos políticos? Yo creo que hoy, en lo personal, a mí no solamente basta con ver espoteos en la radio, en la televisión. A mis casi 50 años, primeramente Dios lo cumplo en abril,
yo siento que México merece algo más. Pero no merece que venga alguien y me digan, te voy a hacer esto, te voy a dar el otro. Porque si México no ha avanzado, ha sido precisamente porque el mexicano no ha podido pensar en su voto real. Es mi compromiso con un partido político que me va a dar en estos momentos lo que yo quiera, pero me va a matar de hambre 6 años. Como que los tiempos van cambiando. Y los tiempos en cuanto a la tecnología, Ale, y a la evolución de la información ahora, creo que el ciudadano se convirtió, o la política se convirtió en una memecracia a través de una red social. Sí, claro. ¿No? A través de una pantalla, a través de las redes sociales. Hoy en día solo leemos hartazgo, queja y corrupción y crítica. Y todo ese ciudadano que está ahí atrás de una pantalla es en contra de la política, ¿no? Entonces, ese sector que creció en tecnología, que hoy en día quien no tiene un celular inteligente, quien todos no tiene tienen celulares, casi todos. Acceso a una información, ese segmento de hartazgo que se escuda a ese ciudadano es el que hay que pues apelar a su criterio de que a través de las redes sociales también se informen y no solo se queden, como tú dices, en el meme, quién es el más feo, quién es el más bonito, quién es a quien más critica, ¿no? O que nos vayamos porque es el artista de la televisora, ¿no? Entonces yo creo que esta sociedad, en un hartazgo y en un crecimiento de información, perdimos el rumbo, ¿no? Y el rumbo es México, y todos los mexicanos que queremos, pues el bien de México. Pero sí, ¿cómo llegamos a eso? Tocaste un tema súper importante. Barack Obama, en su primera elección, en 2008, inauguró la época de las redes sociales. Que en México en 2008 no teníamos ni idea de lo que era. Pero que Estados Unidos, que es punta tecnológica en el mundo, junto con otros países, pues sí inauguró la era de las redes sociales y muchísimos articulistas importantes de la Unión Americana hablaron que precisamente el correcto manejo, el inteligente manejo de Barack Obama, que era un candidato joven, vinculado a la era tecnológica. La tecnología, sí. Pues tuvo la capacidad para manejar correctamente y ganar la presidencia. Y se habló muchísimo de eso. En el 2012 en México, se sintió ya una presencia regular de las redes sociales. Y sí impactaba muchísimo entre la gente, que como bien dices, tenía ya sus teléfonos inteligentes. Impactó bastante. Pero era muy poca la gente que tenía aún esos aparatos, porcentualmente. Sí. Hoy, en el 2018, como bien dijiste, es un porcentaje que está ya casi en el 90% de los mexicanos y mexicanas que tienen un teléfono inteligente en sus manos. Hoy la información es inmensa en las redes sociales, en el mundo del internet. Ya los políticos ya no pueden controlar qué se dice o qué se piensa de ellos. Entonces ahora sí tenemos un exceso de información, muchas de esas falsas, porque también hay que tener mucho cuidado. La rigidez de los medios tradicionales dentro del punto de vista ético, periodístico, se pierde totalmente en las redes sociales. No quiero decir que los medios tradicionales sean muy éticos, pero sí había medios éticos, o sí había medios que dentro de su posición ideológica defendían las cosas con ética. Y se daba una batalla de información a través también de medios. Entonces el candidato que tenía muy buenas relaciones con el Universal, con el Reforma, con el Sol de México, con Proceso, etcétera, tenía una capacidad de penetrar a ciertos sectores que se volvían generadores de opinión y multiplicadores de la misma. Hoy eso está rebasado. Sí, muy bastante. O sea, ya el Sol de México, el Reforma, el Universal, etcétera, el Financiero, etcétera, prácticamente son una referencia que se pueden encontrar fácilmente en las redes sociales. En las redes. Pero ya, o sea, ¿qué pasa ahorita? Que el político pues tiene que hacer las cosas bien y tiene que cuidar mucho sus pensamientos, que se vuelvan palabras, porque en las redes sociales además van a quedar permanentemente. Así es. Sí, no es de que me voy a la hemeroteca a checar qué dijo el candidato hace 3 meses porque perdí el periódico.
ahorita es sencillo. Video en vivo. Con Sí, video con video y en vivo. Entonces, ya los políticos tienen que ser mucho más preparados, mucho más eficientes. Muy inteligentes. Y cuidar, ahora sí, cualquier cosa que digan puede ser usada. Así es. Por una parte. Y por otra, la inclusión de las redes sociales, pues ya rompió los cercos informativos. Hoy ya no hay cercos informativos, son imposibles. Son imposibles y eso posibilita que inclusive una buena candidatura independiente, que en su momento emocione, como la de Emmanuel Macron en Francia, pueda ganar. No se puede explicar el triunfo de un Emmanuel Macron sin redes sociales. O sea, hoy las redes sociales tienen la capacidad de hacer que un candidato pueda comunicarse con una sociedad y que esa sociedad, dentro de esa comunicación, pueda confiar en él. Y que incluso no le cueste tanto, ¿no? Efectivamente. Porque digo, a través de las redes sociales son gratuitas, ¿no? Sí. De hecho, las empresas de investigación de opinión pública ahora ya no son tan convincentes en ese sentido, porque antes esa información se manipulaba. Muchas veces no eran fuentes de información exactas o confiables. Entonces, debido a todos estos adelantos tecnológicos, pues sí se ha logrado avanzar en materia de comunicación. Lo que comentábamos también, por ejemplo, las gráficas que presentan o las estadísticas, los resultados que reflejan de estas empresas de investigación de opinión pública, generalmente muchas veces son pagadas. Sí, y cuando claro. El que paga manda. Exactamente. Entonces, esto hacía posicionar a ciertos candidatos y a muchos partidos como los favoritos. Lo estamos viviendo ahora precisamente, pero ya la gente ya no interpreta esa gráfica de barras como una información algo confiable. Creíble, Claro. Ahora se dan cuenta que estas investigaciones sí son de quien las paga, pero nosotros que vivimos inmersos en comunidades grandes, ¿no? Que convivimos con la gente, también tenemos un sensor, un termómetro. Sí, claro. Sabemos el sentir de la gente y entonces cuando ve este tipo de información dice, eso es falso, eso es mentira, no es verdad. No se hacía eso, antes le creían todo lo que se publicaba, eso es cierto. Como por ejemplo en Yucatán en su momento le decían la Biblia peninsular al diario Yucatán. Sí, cómo no. O por ejemplo, muchos años acá en Quintana Roo, por esto lideró la opinión pública. Y hoy esos medios han sido totalmente rebasados. Es una realidad. Sí, las redes sociales han venido a cambiar tecnológicamente el mundo y también la mentalidad de la gente, ¿no? Porque como todo, tiene sus pros y sus contras, como comentabas tú, hay mucha gente también con información falsa y lo vemos fácil y todos los días. Yo en lo personal pues me río nada más, porque si tú sabes cómo eres y llegan y te escriben algo y tú sabes que no eres, pues a veces la gente nada más dice, este está loco, ¿no? O este está loca, quién sabe quién es. Pero tú entras a sus perfiles y solo tienen a uno, se acaban de crear. O sea, me pregunto si esa parte de los... Tiene la foto de la mujer más bonita. Sí, semana. Y es el más horrible. O el guapo de la semana. Sí, también, exactamente. Entonces, como una forma, pero fíjate que es algo muy interesante, porque también que en las redes sociales, aparte de que te abren un mundo real, porque eso es lo que hacen las redes sociales, abrirte un mundo real, también se enfrentan a ese tipo de conflictos, ¿no? Que tú puedes armar bots como tú quieras. Mil páginas, y me pregunto, ¿será que la persona que está atrás escribiendo nunca haya sido feliz en su vida? ¿O a través de eso saca sus frustraciones? Lo que no te puedo decir personal, es más fácil que yo te destruya o intenten destruir en las redes. Eso es algo interesante, porque retomando las emisiones, por ejemplo, las transmisiones en vivo, lo que tú acabas de decir es cierto. Si el político comete un error, no solamente te vio tu municipio, tu estado, ni tu país, te vio el mundo completo. Por eso las redes sociales en el tema presidencial ya son el factor número uno. Definitivamente son el factor número uno. Y la sociedad no puede quedarse detrás de este medio para nada más ser espectador, ¿no? Los llamados
millennials que solo se ponen a crear bots, a hacer memes, a criticar todo, como dices, todo tipo de políticos, ¿no? Sacas una nota y te vienen todos los bots negativos, ¿no? Esta generación que surgió de un hartazgo, que surgió de lo que se hizo. Yo creo que si nos remontamos en la historia de la política, los que iniciaron la política de México habrán pensado que iban a llegar a este punto. No. Estos grandes hombres que iniciaron la lucha a favor de un México democrático, hoy en día habrán pensado o habrán imaginado que ese mismo trabajo político llevó a una sociedad a hartarse del político, porque ya es el hartazgo, ya es el político corrupto, el que la sociedad no cree en absolutamente nadie que se llame político, ¿no? Y desde la crítica, llámese mujer u hombre. Entonces, esta sociedad o este sector detrás de un monitor, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo se debe manejar hoy en día un político para llamar la atención o informar mejor a estos jóvenes? Porque la mayoría, sin duda, han de ser, según lo que estuve investigando, son jóvenes detrás de estas pantallas, ¿no? Pues yo creo, para mi opinión, yo creo que hablando con la verdad, porque antes, por ejemplo, llegaban y te daban una palmada en la espalda y te decían, todo va a estar bien, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y tú le creías a esa persona, por años o por décadas, como quieras, estaba cegado. No, sí, esta vez sí vamos a avanzar, no, esta vez sí esto. Y yo voy a cumplir 50 años y veo que mi país cada vez está peor. O sea, me voy a morir en la línea y esto no va a cambiar. Entonces me pregunto, ¿quién tiene que cambiar en un país? ¿Los políticos o la sociedad? La sociedad mexicana está cambiando. La sociedad mexicana está cambiando. Vamos a poner, y me gustaría después que hicimos unos comentarios sobre la percepción del tema de las precampañas. Hoy vemos que la sociedad mexicana está cambiando vertiginosamente. En política hay pruebas muy claras. Voy a poner algunas nada más que son indiscutibles. Sí, claro. Ganó Jaime Rodríguez Calderón la gobernatura de un estado muy grande, muy importante económicamente como Nuevo León. Tenemos el Movimiento Ciudadano en Guadalajara, un alcalde que está muy fuerte en las tendencias electorales hacia la gobernatura, que también rompe la hegemonía de los partidos tradicionales. Y tenemos en Morelos un precandidato a la gobernatura, alcalde de Cuernavaca, el futbolista, el mundialista mexicano, Cuauhtémoc Blanco, también liderando las tendencias. Es una combinación de muchos factores donde predomina obviamente el hartazgo social, obviamente. Pero todo esto, esas posibilidades de ganar, las han tenido, no solamente por los cambios en la ley, como en el caso de la candidatura independiente de Bronco, sino también porque las sociedades hoy tienen en las redes sociales el acceso a mucha información y se han roto, como comentábamos, los cercos informativos y la hegemonía de los partidos sobre qué es lo que se les va a dar de comer al ciudadano en la información política. Y hoy, en la combinación del hartazgo y la información suficiente, la gente puede decidir de mejores maneras, aún con los riesgos de eso, pero es parte del perfeccionamiento democrático. La sociedad mexicana está cambiando y ya es imparable. Hoy vemos, entrando al tema de las precandidaturas que acaban este domingo, hoy vemos un PRI muy rezagado, sí, muy rezagado, complicado, que no tiene movimiento hacia arriba, a pesar de que desde mi perspectiva creo que sí eligieron un candidato con algunas características buscando el voto ciudadano, el voto no partidista, pero que el PRI es una losa inmensa ya para cualquiera, no solo para todos, porque recordemos que rumbo al 2012 tuvieron un ascenso recuperando gubernaturas, consolidando gubernaturas, recuperando gubernaturas, y que en su momento hacía prácticamente dentro de una propuesta que era nosotros sí sabemos gobernar, a diferencia del Partido Acción Nacional del 2006, al 2012, el PRI sí sabe gobernar. Criticó mucho en su momento
así decía el PRI, Sí. el PRI sí sabe gobernar, criticó mucho la violencia que había en el país. Y hoy vemos que en 2017 ya está perfectamente con datos como el peor año por muchísimo en la violencia generalizada en diferentes tipos de delitos. Y hoy vemos que el PRI, que vendió que sabía gobernar, se le ha caído el país en muchos aspectos. También vemos que las reformas estructurales que propuso como solución el presidente Peña ha dañado a la sociedad. No así es, así es. Y entonces todo eso con información que existe, con una sociedad muchísimo más informada que en el 2012 y muchísimo más informada que en el 2006, pues obviamente se les ha caído. El hartazgo provocado, creo, por gobiernos sin resultados, por promesas no cumplidas, por expectativas y el manejo de la esperanza y de la fe de una sociedad que los resultados han visto que los eslogans de campaña no funcionan, o sea, no dicen nada, pues ya se está dando un fenómeno en el que, como hablábamos, existe un Cuauhtémoc Blanco, existe en Nuevo León un Jaime Rodríguez, existe un Enrique Alfaro en Jalisco y en otros estados también. Sí. Entonces, esa es una realidad. Vemos hoy, puntualizando el tema, las precampañas terminan el 14, y hoy vemos que hagan lo que hagan los dos principales adversarios que tiene Morena, no han logrado socavar eso que ha logrado López Obrador indiscutiblemente, que es acomodar en su candidatura posterior, el hartazgo de la gente, la rebelión de un sector muy importante de la sociedad en contra del status quo, que no solamente significa el PRI, sino que también significan otros partidos. Entonces, no han podido mover, porque desde que empezó la campaña, con eso yo te diría al inicio de esta parte, o sea, no han podido mover el escenario político, no se mueve. Como que cada vez la tienen más complicada, ¿no? Porque fue avanzando en el muy consolidado hoy, ¿no? Tendría que pasar cosas, bueno, la entrada de los independientes puede ser, tendría que pasar algo que realmente sea un temblor en el escenario político para que cambien, porque vemos que los números no se pueden. Ese temblor va a estar el día de las elecciones en julio. Tranquilo, ese temblor electoral. El 1 de julio. Antes de que nos vayamos, porque pues ya se nos está agotando el tiempo de esta segunda emisión de la Pirinola Política, Susana Cano, a la cual le mando un cordial saludo, nos escribe: ¿qué es lo más importante que nos tenemos que fijar en una campaña política como para tomar la mejor decisión? Yo creo que el análisis de qué ha sido la persona en su vida, más de lo que dice el hoy, es la combinación de lo que ha sido, de su forma de proceder, para tener una idea de qué es lo que puede hacer y lo que propone, sus propuestas. O sea, básicamente yo lo resumiría diciendo sus propuestas, que también están respaldadas en su pasado. Y también quiero abundar un poquito a Susana en que hay que creer en la política, ¿no? Porque la política es un punto de acuerdos y que benefician a un país. Cuando mencionas la palabra política, la sociedad, no quiero saber nada de política, no quiero hablar nada de política porque todos son iguales. Pareciera que todos son iguales, pero yo creo que no, porque la base está en cada uno, como decía Sale hace rato, informarnos bien, conocer la trayectoria del pasado y que ustedes vean que este político o este ciudadano o este candidato tenga unas propuestas concretas y no solo la foto, no solo el echarle la culpa al de enfrente o hacer una campaña donde yo culpo al otro y por eso yo voy a ser el que va a venir a salvar. Votar por el bonito puede tener costos. Exacto. Ya claro. Los guapos, ya los guapos ya demostraron que no pueden gobernar. Ya el güerito y ojo azul, tampoco, ¿no? O sea, hay que fijarnos, hay que creer en la política, hay que informarnos de todas las maneras posibles. Yo creo que no todas las personas son iguales, y nos guste o no, como bien dices, hay gente que dice, yo no quiero saber nada de política. Pues yo tampoco, pero al final de cuentas estamos sumergidos, porque quienes te dan seguridad, quienes te construyen calles, quienes te construyen escuelas, quienes te construyen hospitales son los políticos. Entonces, nos guste o no. Exactamente, todo tiene que ver con la política. Lo que uno tiene que hacer es
en este 2018, rumbo a las elecciones, tenemos que analizarnos muy bien como personas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Porque pedir, todos piden, pero dar, pocos dan. Estoy hablando como una sociedad que se ha vuelto muy exigente, pero tampoco ha hecho nada para cambiar un país como este, ¿no? Yo quiero mandarle saludos a la güera Rodríguez, que nos escribe, excelente tema, muy bien llevado, y qué bueno que haya una opción de información veraz como esta. Saludos también a nuestro amigo Cecilio Puc, que nos está viendo, a Bonifaz Gus también, a Nelly Ávila, les mando un cordial saludo para despedirnos por este momento, porque nos vemos la próxima semana. Ay, la maestra Miss Lili también. Yair y Erika. Exactamente, y a Erika, Yair González y a Erika Martínez. Nos despedimos. Claro que sí, Alex. Gracias a ti, precisamente por invitarnos a este programa y darle a la gente, transmitirle algo de nuestro sentir también en base a esta información, que en verdad sí, esta información sí es confiable, debido a que la gente que está trabajando aquí contigo, pues es experta en algunos temas muy importantes. El caso del señor Ismael, que me pareció un excelente analista político, y obviamente la participación de la licenciada Janet. Agradezco mucho también la oportunidad que me dan aquí de expresar algo de lo que nosotros también como locales podemos decir, ¿no? Porque tenemos que participar, tenemos que decir las cosas como son, la realidad de lo que está pasando en Playa del Carmen, en el estado, y por qué no también opinar acerca de lo que está sucediendo a nivel nacional. Claro que sí. Pues muchas gracias. También mandamos rápidamente saludos a Ismael Sauceda Hernández, un gran amigo igual. Pues yo quiero agradecerles a todo nuestro auditorio que nos hayan acompañado en esta segunda emisión. Conforme se vayan acercando los tiempos, los temas se van a poner más calientes, se los puedo asegurar. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Aunque no querramos, pero la realidad no se puede ocultar. Agárrense. Agárrense. Gracias.